¿Qué tal? Bienvenidos a Rivera Crack. El día de ahora vamos a estar hablando del caso de Derek Rosa. Derek Rosa. El asesino silencioso. Hay casos criminales que sorprenden por la gravedad de lo ocurrido, pero hay otros que generan una pregunta todavía más difícil. ¿Cómo puede ocurrir algo en una familia sin que nadie vea venir lo que está pasando? El caso de Derek Rosa conmocionó a Estados Unidos y a todo el mundo precisamente por eso. Un adolescente, una madre, una familia, una noche que terminó acabándolo todo. Hoy vamos a hablar de Derek Rosa no solamente por lo ocurrido. Vamos a intentar entender el contexto, las preguntas que surgieron después y cómo un joven aparentemente normal terminó involucrado en uno de los casos más impactantes de los últimos años. Y algo es importante desde el principio. Entender un caso no significa justificarlo. ¿Qué ocurrió aquella noche? La noche del 12 de octubre del 2023, en Hialeah, Florida, ocurrió un crimen que rápidamente comenzó a ocupar titulares. Derek Rosa, quien tenía 13 años en ese momento, fue acusado de matar a su madre, Iriana García. El caso provocó una enorme reacción pública debido a la edad del acusado y las circunstancias familiares. Desde las primeras horas comenzaron las preguntas. ¿Qué llevó a un adolescente a cometer un acto tan extremo? ¿Había señales anteriores? ¿Alguien podía haber notado algo que no estaba bien? ¿Y qué estaba pasando realmente dentro de la mente de Derek? Son preguntas difíciles porque muchas veces cuando una tragedia ocurre, las personas buscan una explicación sencilla, pero la realidad no lo es. El misterio detrás de la conducta. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue intentar comprender cómo era Derek antes de aquella noche. Porque cuando sucede algo tan extremo, muchas personas esperan encontrar inmediatamente una explicación. Tenía que ser una persona completamente diferente. Tenía que haber mostrado señales. Alguien tenía que saberlo, pero la conducta humana no funciona siempre de la misma manera. Una persona puede esconder pensamientos, emociones y conflictos que los demás desconocen. Y eso genera una de las preguntas más incómodas para cualquier familia. ¿Realmente conocemos todo lo que está pasando por la mente de nuestros hijos? No significa vivir desconfiado. Significa entender que la comunicación dentro de una familia puede ser mucho más importante de lo que parece. Existía un motivo. A lo largo del caso surgieron diferentes versiones, interpretaciones y preguntas sobre qué pudo haber llevado a Derek a cometer el crimen, pero aquí hay que tener mucho más cuidado. En un caso criminal, especialmente cuando involucra a un menor, no debemos convertir rumores, especulaciones o interpretaciones de internet en hechos. La verdad judicial se construye a partir de las pruebas, testimonios y procedimientos legales. Por eso, más que inventar una explicación definitiva, debemos reconocer algo. No existe una tan sola respuesta definitiva o sencilla capaz de explicar una decisión tan extrema. La conducta criminal puede estar relacionada a muchos factores, pero ninguno de ellos convierte el acto en justificable. ¿Pudo haber señales? Esta probablemente sea una de las preguntas que más se hacen las personas después de una tragedia. ¿Cómo nadie se dio cuenta? Pero esa pregunta puede ser también un poco injusta, ya que los familiares no tienen la capacidad de leer la mente de otras personas. Por eso, hablar de señales debe hacerse con responsabilidad. La comunicación abierta, escuchar sin juzgar y prestar atención a cambios importantes en la conducta puede ayudar a una familia. Pero eso no significa que exista una fórmula capaz de prevenir todas las tragedias. El remordimiento y las preguntas sin respuesta. Otro aspecto que generó mucha tensión fue la conducta de Derek después de los hechos. En casos como este, las personas buscan señales de arrepentimiento, ¿verdad? Por lo general, quieren saber, ¿se arrepintió? ¿Entendió lo que había hecho? ¿Sentía culpa? Pero incluso esas preguntas tienen una dificultad muy enorme. El arrepentimiento sí existe, no devuelve a la víctima y tampoco elimina las consecuencias. Por eso el análisis debe de mantenerse enfocado en los hechos y no convertir las emociones del acusado en el centro de la historia. Cuando explicar no significa justificar. Aquí quiero detenerme en algo muy importante, fíjense. Hablar sobre la psicología, el entorno o las circunstancias de una persona no significa justificar sus acciones. Podemos intentar entender cómo alguien llegó hasta determinado punto y al mismo tiempo reconocer que una decisión fue profundamente equivocada y tuvo consecuencias irreparables. Esa es una diferencia muy fundamental.
El proceso judicial. El caso continuó durante los siguientes años y tuvo un desenlace judicial importante. En enero justamente del 2026, Derek Rosa se declaró culpable y como parte de la sentencia recibió 25 años de prisión, seguidos de 20 años de libertad supervisada. Esto marcó una nueva etapa en el caso. Ya no se trataba únicamente de las preguntas que habían surgido después de aquella noche, también comenzaba una etapa de consecuencias legales que se extendería durante muchos años. Este caso lo que nos deja es un análisis para la familia. Cómo hablamos con nuestros hijos cuando les pasa algo o les preocupa algo sería una buena consulta. Escuchamos realmente cuando nos dicen que algo está mal. Estamos pendientes de cambios importantes en su comportamiento y quizás una de las preguntas más difíciles, ¿cuánto conocemos realmente a las personas que tenemos más cerca? No hay respuestas perfectas, obviamente, pero si hay algo que podemos aprender. La comunicación dentro de una familia importa. Escuchar importa. Y pedir ayuda cuando algo no está bien también importa. El caso de Derek Rosa no debería de convertirse simplemente en una historia sobre cómo nació un asesino, porque detrás de una noticia hay personas reales. Hay una víctima, hay una familia, hay consecuencias y hay un joven que tendrá que vivir durante muchos años con las consecuencias legales de sus decisiones. Quizás nunca exista una explicación capaz de responder completamente qué ocurrió aquella noche, pero estudiar estos casos con responsabilidad puede ayudarnos a reflexionar sobre algo mucho más importante: la comunicación, la salud emocional, las señales que ignoramos y la responsabilidad de actuar cuando vemos que alguien necesita ayuda. Este no es un caso para admirar, es una tragedia y precisamente por eso merece ser contada con respeto. Yo soy Rivera Crack y esto ha sido un capítulo más de nuestro canal. Si quieres seguirnos para analizar más casos desde la perspectiva y reflexión de nosotros, te invitamos a que te suscribas y nos vemos en el próximo video.